Buenas tardes, capitanes e intercesores, pastores. Me presento, mi nombre es Avercio Barraza, soy el capitán del Escuadrón Roji. Este tiempo estamos hablando de la cuenta de Homer, lo que vivió el pueblo de Israel. Eso está en el Éxodo capítulo 14, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piaró, entre Migdol y del mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá: de los hijos de Israel encerrados están en la tierra, en el desierto los ha encerrado. Y dice el Señor: y yo endureceré el corazón de Faraón para que los sigan, y serán glorificados en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Amén. Así dice la palabra del Señor. Amén. Bueno, dice: no temas y no te desalientes por lo que ven tus ojos, lo que te enfoque, lo que te ha dicho el Señor, Él estará contigo. En ese tiempo, en esta historia, cuando el pueblo sale de Egipto, Moisés se enfocó en esa área porque venía el ejército de Faraón detrás de él, y el pueblo también se quejaba en ese momento. Le dijo: ¿por qué traerlos acá, morir acá, no habiendo sepulcro en Egipto? Eh, los trajo para que muriéramos acá. Y entonces Moisés le pregunta al Señor: ¿qué tenía que hacer? Y el Señor, ¿qué le dijo? Hacia adelante. Y a veces el Señor lo mismo te dice a ti y los dice a nosotros, que nosotros sigamos adelante lo que Él lo está demandando cada día a nosotros, que los enfoquemos en esa área. Yo les voy a contar, les voy a comentar lo que me ocurrió a mí con mi familia. Hace, bueno, un año tuvimos una pérdida de una sobrina. Fue muy fuerte para nosotros como familia. Y a veces nosotros en esa área también, los que hicimos, y bueno, yo en ese momento también estaba como enfocado, decía: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Empezamos a quejarlo. Pero el Señor dice: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Después pasó en ese año, tuvimos otra pérdida, también que fue de parte de mi padre, que también él, también ahí, también yo también decía: ¿por qué, Señor? ¿Por qué tan cerca lo que ha ocurrido esto? También le pedíamos al Señor que Él hiciera el milagro, que Él podía hacer que él tenía el poder para hacerlo. Pero también entendí una cosa ahí en ese momento, que el Señor me decía que a lo mejor ese era el propósito de Él. Y a veces nosotros lo cegamos y queremos que el Señor haga el milagro, que esa persona se recupere, pero no. Pero el Señor tiene otro propósito. Y nosotros como ser humano eh, los desenfocamos y no queremos más, nada en esa área. Y, y después pasó otro año y tuvimos otra pérdida como familia. Perdí un hermano que tuvo un accidente en la carretera, que fue muy fuerte para mí, como su hermano, verlo ahí, que fue el único que lo pudo ver, pero no ver su cuerpo, pero ver algo que había en la carretera, porque era imposible reconocerlo. Y también yo le decía al Señor: Señor, si yo te sigo, Señor, si yo estoy contigo, ¿por qué pasa esto?
En ese momento me estaba desenfocando. Pero el Señor dice, sé valiente, porque yo estoy contigo. En ese momento, lo único que quería era, eh, no sé, gritar, llorar, pero en ese momento estaba desenfocado. Pero el Señor, Él es el que te alienta, el que te afirma, el que te da todo eso, el que te, el que te esfuerza. Y dice el Señor que si nosotros estamos en la roca, nada los, los, los levantará. Es como dijera decir la historia del hombre que construyó en la roca, que vinieron vientos, vinieron tormentas, no cayó esa casa, pero el que construyó en la arena, esa casa cayó, vinieron ruinas. ¿Por qué? Porque se desenfocó en esa área. Y a veces nosotros tenemos que ver en qué estamos construyendo nuestra casa, en qué lo estamos enfocando en esa área, en el Señor. Si lo estamos enfocando bien o lo estamos enfocando mal. Eh, por eso cuando uno tiene eh, a entender así cosas, en ese momento queréis dejar todo, no, no queréis nada. Y, y a veces el Señor, Él te levanta, te da la fuerza y seguimos adelante. Y a veces nosotros, muchos cristianos, eh, son cosas que a veces son tan poquitas, eh, lo desenfocamos y los vamos, no, no queremos estar más, no queremos asumir una responsabilidad de repente en un ministerio, en esas cosas, y el Señor que los da, los entrega, que queremos más en esa área. Y, y así también el pueblo de Israel se quejaba en esa área porque aunque haya visto todas las maravillas que el Señor le había mostrado, los milagros que había hecho, así el pueblo no creía en lo que el Señor había hecho. Estaba totalmente desenfocado. No creían lo que podía Él hacer. Pero el Señor, Él el que te hace, el que te hace las cosas, el que llena todo, el que llama allá, que a veces nosotros como hombre dudamos de que las cosas que el Señor los tiene preparado para nosotros, o cuando te entregan una palabra, tú primero dudas, no la recibes en tu corazón, eh, duda, ¿por qué? Te desenfoca primero, pero el Señor te está dando un mensaje, te está dando una palabra, y tú no la tomas al tiro. ¿Por qué? Porque dudas. Les voy a contar, les voy a leer Mateo 14, del capítulo 27 en adelante, que dice su palabra así. Pero enseguida Jesús habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, ¿eres tú? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En ese momento los discípulos estaban en la barca y pensaba que era un fantasma. Se asustaron mucho, estaban asustados. Pero el Señor le dice, no temas, soy yo Jesús. Y, y Pedro entonces le respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y ahí el Señor lo llama, le dice la palabra, le dice, ven Pedro, ven. Pero Pedro eh, baja de la barca y va ante Jesús. Pero al ver que el viento estaba muy fuerte, Pedro dudó
se desenfocó y se empezó a hundir. Y a veces el Señor también te dice, ven, ven, te está llamando, lo está llamando cada día a cada uno de nosotros. Ven, ven, adelante, no temas, no te desenfoques, dice el Señor. Y a veces dudamos. ¿Por qué? Porque a veces hay tormenta, hay viento, hay tempestades. ¿Por qué? Porque tenemos que estar firmes en la roca. Y el Señor te llama. Ven, 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 te está llamando el Señor. ¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos lo que hizo Pedro. Dudamos y los empezamos a hundir. Y el Señor dice, ven, estoy contigo todos los días. Cuando tú te levantas, cuando tú sales a tu trabajo, cuando tú sales a dejar a tu hijo a la escuela, yo estoy contigo, ven, dice el Señor. Pero nosotros lo desenfocamos, dudamos, creemos más en las tormentas que hay afuera, en lo que te dice el Señor, lo que te dice la palabra, lo que te entrega el Señor día a día, diariamente, lo que lo entrega a cada uno de nosotros. Dice, ven, dice el Señor, te está llamando, te está llamando. Camina, corre, dice el Señor. Bajémonos de la barca, caminemos por las aguas, pero no dudemos, enfoquémoslos en la palabra del Señor. Enfoquémoslos, porque el Señor te está llamando. No seamos quejones, no los quejemos como el pueblo de Israel, que se quejó por todo. Se desenfocó de un principio, cuando el Señor hizo todos estos milagros. Pero el Señor te enfoca. ¿Qué había hecho yo? Con todo lo que le conté de las pérdidas de mi familia. ¿Qué había hecho yo? Me había desenfocado. Me había ido de la iglesia. ¿Por qué? Porque no lo había creído más al Señor, porque el Señor no hizo un milagro. Tuvimos 3 pérdidas. Y aquí estoy, hablándole del Señor para no perder el enfoque. Ahora les voy a afirmar la palabra que dice en Josué 1:9. Les voy a leer para que estén ahí enfocados. La palabra en 1:9 dice, mira, que no temas, que te esfuerce, dice el Señor. Esfuérzate, que lo esforcemos. Seas valiente, dice el Señor, que seamos valientes. No temas ni desmayes, dice el Señor, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vaya. Gracias, Señor. Su palabra dice que donde nosotros vayamos, donde nosotros podemos recorrer todo el mundo, el Señor ahí va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro andar y nuestro caminar. Su palabra lo dice. No lo digo yo, lo dice su palabra. En Josué 1:9. Así que vamos a orar al Señor ahora para darle las gracias. Padre, en esta hora, Señor Jesucristo, te damos gracias por esta palabra, Señor Jesús. Que usted cada día, Padre, esté afirmando nuestro